excursión, luego vamos a bajar, ver la galería, que es una especie de museo sobre el arte paleolítico superior, y luego vamos a visitar una parte que es la parte sensorial. La parte sensorial, que es la Cueva de Cuevas, una recreación de un edificio que recrea condiciones de una cueva, donde vamos a disfrutar de 3 paneles de arte rupestre, que se corresponde con 3 paneles existentes, cada uno en su lugar original, como si hubiésemos pasado por 3 cuevas diferentes. Que son réplicas, las mejores réplicas que hoy en día se puede lograr con los medios que tenemos. Y bueno, inmediatamente vamos a partir, me permiten pues 30 segundos, voy a sacar aquí las entradas para ustedes, que son gratuitas, pero para que tengamos ahí un recuerdo de... Vamos al seminario Gerardo Turiel, ¿no? No, claro, pero la culpa tiene a él, que si yo vine a un módulo de campo de esto y no Es que Pepe dice que si no, que le devolvemos el dinero, claro. Si no le hablamos de la parroquia rural. Entonces, yo soy a favor de Pepe. Abundo en la opinión aquí del compañero. Hombre, claro, por una vez y sin que sirva de precedente. Que vaya al seminario. Bueno, el otro día, cuando hablábamos de la parroquia rural, y está en el díptico ese que repartimos, habíamos dicho que... No, tampoco. Pues habla un poco más alto. No interrumpáis, hombre. No, al sol. Habíamos dicho... Nacho, que te quieres tomar el pelo. Ya, yo que la parroquia rural surge como una estrategia de cristianización de los en los núcleos urbanos estaba la pila bautismal, y para ir cristianizando a los pueblos que estaban dispersos, pues se iban creando nuevas pilas bautismales y tal. Entonces esos pueblos dispersos pues se aglutinaban, esas pilas bautismales dieron lugar a la construcción de iglesias como esa que tenemos detrás, y la gente de estos núcleos acudía los domingos a misa y, además de resolver sus problemas con Dios, aprovechaba para solucionar sus problemas administrativos. Se reunían en lugares como este, en torno a un árbol de gran porte como este, y celebraban el concejo abierto, que sigue vigente aún en Asturias, pero solo en los núcleos con población inferior a 100 habitantes. José Manuel incluso había sugerido en su momento hacer aquí una especie de recreación de un concejo abierto, pero bueno, era demasiada actividad para bueno, afortunadamente no se hace porque el tiempo se apodera de nosotros, ¿no? Y bueno, esa fue un poco la historia de la vinculación de la Iglesia con el atrio, que podría ser este, y la historia de la parroquia rural en cuanto a organización e institución. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias dice que la parroquia rural es la forma de asentamiento tradicional de la población asturiana, y en desarrollo del Estatuto de Autonomía se aprobó una ley de parroquias rurales 86, me parece, de 11 de noviembre del 86, que reconoce la personalidad jurídica de la parroquia rural. El único problema de esa ley, o de la ejecución de esa ley, es que reconoció personalidad jurídica no solo a las parroquias rurales tradicionales, por ejemplo esta lo es, y bueno, eso nos hablaría Celso muchísimo más que yo, y Páramo también, sino a las entidades locales, porque la parroquia rural en los tiempos de Franco se llamaba entidad local menor. El único requisito para ser entidad local menor y parroquia era que tuviera un patrimonio propio y una población poco definida de la del concejo en el que se inserta. La parroquia rural solo tiene sentido en la medida que pueda explotar bienes que son propios. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenéis en la parroquia de la Foceña? ¿Qué patrimonio? Montes, pastizales. Madera Madera y pasto. y pasto. La madera se ve. ¿Qué tipo de árboles tenéis plantados? Nada, haya y roble y algo de castaño. Pero eso tarda mucho en venderse. No, es que no se vende porque no te dejan venderlo. No, pero por ejemplo las que tienen eucaliptos, las de Cudillero y por ahí tal, eso sí, sí tienen movimiento de dinero. Aquí lo único que están sacando ahora mismo es el tema pastizal. El alquiler de los pastizales, que eso de donde de alguna forma están sacando, pues bueno, cantidades importantes, ¿no? ¿La facería la tenéis regulada aquí ahora en Páramo? Aquí. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, en la ordenanza, bueno, las parroquias rurales tienen capacidad para aprobar ordenanzas. No pueden establecer tributos, pero sí pueden percibir tasas y precios públicos.
por ejemplo, la de la Focella, porque recordaba yo que una de las dos tiene aprobada una ordenanza de pastos donde se reconoce la prinda también de ganado y la, ¿cómo se llamaba? La Facería. facería. Que la facería es el derecho de pueblos limítrofes con los de la parroquia a meter el ganado para que paste, pero aquí concretamente tienen que sacarlo por la noche, creo recordar, ¿no? No, bueno, aquí se tiene con lo que es con los de San Salvador, tienen derecho a unos días de pasto desde junio a no sé qué días de julio en el puerto. Pero permanentemente. Sí. Ah, creí que es que había leído. No, eso es en Taja. Ah, en Taja, vale. Es que los de Taja pueden meterlo durante el día, pero tienen que con perro, Con perro, y pastor, sí. y pastor, y tienen que sacarlo por la noche. De hecho, fijaros, la facería en otras parroquias y en otros concejos, como no sabían que existía la facería, yo tengo alguna anécdota de esto, litigan unos concejos contra otros por razones de propiedad del terreno, cuando es de uso en ocasiones. Y la facería, yo recuerdo que, por ejemplo, Cabranes, ¿qué limita con Llanes? Cabrales, ¿no? Cabrales. Pues Cabrales con Llanes tiene un litigio desde hace muchísimos años por unos pastos, o lo tenía, cuando en realidad el equipo de investigación del derecho consuetudinario, cuando hicimos la visita de campo, estuvimos indagando en el archivo histórico de Asturias o Oviedo, no sé si se llama Asturias o Oviedo, y recuperamos documentos relativos a la facería, de tal manera que lo que ellos estaban litigando como un problema de propiedad, en realidad era de uso de pastos, de derecho a pasar, que tiene algunas modalidades, porque era resias vueltas y a palo un cuello, sí, ahora ya recuerdo, sí. A palo un cuello es pasar el ganado, vamos, caminando, y a resias vueltas es azuzarlo para que penetre todo lo posible en el terreno ajeno y aproveche todo lo que pueda, y incluso hay derecho a amajadarlo, a tenerlo allí y construir cabañas y puentes y tal. Bueno, esto es un poco el resumen. Yo, el que muy importante, ahí donde estás tú ahora, porque ahí donde estás tú ahora era donde se ponía el presidente de la entidad en aquellas épocas ya, y donde se decidía un poco qué se hacía con los montes, las limpiezas de estos sitios y el aprovechamiento de lo que eran los montes. Hoy estamos muy en boga por los temas de los famosos IGI, que están viendo constantemente en la prensa, ¿Qué es los donde IGI, perdón? el propio gobierno en este momento José Manuel, quita a los habitantes de esta zona el poder de decidir. José Manuel, pregúntate que explique lo que yo le dije. El IGI eran los antiguos PRU de uso y gestión de los parques, que ahora ya lo han regulado la como ahora aquí hay eso, pues son instrumentos de gestión, los llaman instrumentos de gestión, ¿no? Integrados. Es que tiene un nombre muy guapo, pero el contenido luego no es tan guapo. Entonces, fíjate cómo en aquel momento los pueblos decidían por los montes qué tenía que hacer con los montes, y hoy nos los han hecho, y algunos de los que están aquí tienen culpa, no voy a decir el nombre, no señalo a nadie, pero algunos tienen culpa de que eso haya pasado, sí, ya lo sé, no lo señales, hombre. Entonces, la verdad es que es increíble que hoy a estos pueblos se les esté marginando como se les está marginando, y que los derechos que tienen del aprovechamiento de pastos y demás se esté regulando como se está regulando. Hoy este tipo de entidades, aunque son propietarios del monte y eso, no pueden gestionar lo que tienen, porque lo gestiona el Principado de Asturias, y además con unas condicionantes y unas prohibiciones increíbles, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que reivindicar nuevamente que los pueblos tengan el derecho a decidir sobre lo suyo y no los gobiernos? O el gobierno el derecho a decidir. Entonces, por eso es muy importante, ahí donde se decidían las cosas, y lo que hoy tenemos aquí y es gracias a lo que se decidía ahí. Sí, eso hay que matizarlo, muy importante, que si hay algo que conservar o nos imponen esos IGNs y demás, y es gracias a nuestros antepasados que sabían cuándo se quemaba, cuándo se cortaba la madera que había que cortar y demás, y que no venían ni guardas aquí ni nada por el estilo. Entonces ahora con toda esta maraña administrativa que nos quieren imponer, lo único que nos hacen
o nos quieren hacer desde el punto de vista de nosotros, gente del territorio, y expulsarnos del territorio. Lo cual nosotros decimos que para la conservación de la naturaleza y es contraproducente también. No, y un último detalle, porque estamos hablando de la parroquia rural como si fuera algo que tal, y está amenazada ahora mismo, pero amenazada de muerte, porque el gobierno central aprobó una ley de racionalización y sostenimiento de la administración local, incluyendo un artículo 24 bis en la ley de bases, que dice que que podrán seguir existiendo las parroquias rurales, pero sin personalidad jurídica propia. De tal manera que al no tener personalidad no se puede tener patrimonio, no se puede gestionar, no se puede decidir, ¿no? Bueno, hay otra cosa, lo habló el otro día Andrés, Sí. que a mí me llamó muchísimo la atención, y es que con esto de la crisis y las cosas que tiene que hacer Rajoy frente a la Comisión Europea y tal y cual, pues había planteado con toda su cara que iba a eliminar 3.500 cargos públicos. 3.720 cargos públicos. Que no Resulta cobran que eran esto, no los de las parroquias rurales, los que no cobran ni una sola peseta. Entidades locales menores que se autofinancian, que no tienen déficit. Bueno, pues eso es lo que iba a proponer Rajoy en Bruselas para decir, mira cuántos cargos públicos voy a tirar. La estadística es muy importante. Claro, sí, Miramos pero fíjate tú, 3.725 van a acabar con lo único que funciona. Bueno, aquí tenemos a tres presidentes de parroquias rurales, La Focella, Páramo y Villamayor en Infiesto, que a su vez es el presidente... Chiloña. Bueno, perdón. Y esto, mira cómo Enrique sabe. Es a su vez el presidente de la Federación de Parroquias, de la que José Manuel es secretario. Bueno, entonces están amenazadas de muerte, ¿no? Lo que ocurre que en opinión de los juristas, iba a decir, Los jurídicos. sí, los juristas, entendemos que el Estatuto de Autonomía, en la medida en la que atribuye como competencia exclusiva del Principado de Asturias su organización territorial y la creación de entidades menores, blinda la existencia de la parroquia rural. Hasta el punto de que, por ejemplo, Pepe Estrada, que es aquel señor que está allí detrás, que era el que me iba a ir y al que me quería oír y cada vez se separa más, Te lo conté muy bien desde aquí. Llevas la perspectiva. me trajo la parte del recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Principado de Asturias contra ese artículo 24 bis, que no os lo voy a leer porque es un rollo, pues, lógicamente. No, tú lo explicas muy bien. Bueno, entonces ahí el Principado va a defender la pervivencia de las parroquias rurales con personalidad jurídica propia, que es lo que el Estatuto de Autonomía le reconoce en el artículo 6.2, dice el Principado de Asturias reconocerá la personalidad jurídica tal y la reconoció por la ley del 86 y va a utilizar ese argumento de la competencia exclusiva del Principado de Asturias, apoyándose también en algunas sentencias del Tribunal Constitucional que dice que si bien el Estado tiene, porque la competencia del Estado, aunque sea exclusiva la del Principado de Asturias, es transversal, por ejemplo, en materia económica, planificación económica, y el Estado sí puede decir, oiga, mire, las parroquias rurales tienen que ajustarse en su presupuesto y tal a estos parámetros, pero no se puede pronunciar sobre la existencia de la personalidad de la parroquia rural propiamente dicha y de su naturaleza jurídica, porque si aquí se quiere que tenga personalidad jurídica, pues para eso existe el Estatuto de Autonomía. Y esperemos que el recurso prospere, que se declare inconstitucional el artículo 24 bis y que no estemos abocados a que haya parroquias rurales con personalidad y parroquias rurales sin personalidad, porque no tendría ningún sentido. No, y una cosa que tú exponías al inicio, y en este momento nosotros nos lo estamos planteando, la modificación de la ley esta del 1186, y que lo que es importantísimo es que el concejo abierto vuelva a este tipo de entidades, porque es la esencia del municipalismo, donde se deciden directamente los vecinos las cosas, no una junta elegida que en concreto se elija al presidente, pero a los vocales no se eligen porque los nombran los partidos políticos, que eso ya es otro Cristo, sino que sea la esencia propia de los propios vecinos quien decidan cuál es y volver al concejo abierto sin número determinado de 100 como ahora establecido. ¿Cómo lo haces con 2000 y pico de esta de Luarca, digo de Luarca? No, ahora que menos, Valdés. No, ahora están con 800. Barcia, Vamos a ver. Barcia. Sí. Barcia ya tiene 800. Bueno, 800 por experiencias se sabe que cuando convocas un concejo abierto te pueden ir 80, 90 personas ya hablando como mucho, salvo en los pueblos pequeños que van todos. ¿Y si los del 15 me se apañaron? Bueno, tenemos los forales de Álava. Claro.
Vamos a ver, las forales de Álava son importantísimas, todas funcionan en concejo abierto. Concejo abierto. Y ¿Con independencia del número de habitantes? Sí. Con independencia del número de habitantes. Pues las hay de 2.000 habitantes y funcionan en funcionan concejo abierto. Entonces entiendo que es lo primordial, una de las cosas que tenemos que recuperar dentro de lo que es la ley, que es volver precisamente a que los vecinos decidan. Y porque yo creo que es de donde nació este tipo de entidades y su historia tiene que estar ahí y hay que seguir conservando precisamente eso, que es lo más rico que podemos tener en Asturias y en nuestra historia municipalista, que es cómo se decidía en concejo abierto las decisiones. La democracia... Que es la democracia pura. La democracia pura es el sorteo. Cuando no hay vecinos o están ausentes de todo interés aquí, vamos a ver, cuando no hay vecinos normalmente lo que suelen hacer en estos casos es, por lo menos a los que están censados, los convocan, estén aquí, o bien en Oviedo, o bien donde sea. A los de aquí, por ejemplo. Sí, todavía el otro día, aquí en concreto, hace una semana, hubo un concejo abierto. Aunque no se funciona en concejo abierto, sí hubo un concejo abierto para decidir unas cosas que había que plantearse, que era el tema de llevar precisamente el lunes el tema de la documentación al archivo histórico. Entonces el presidente convocó a todos los vecinos, puesto que ya es algo que atañe a los vecinos, para decidir, que todavía se sigue utilizando, aunque no esté regulado. Yo creo que aquí, yo estuve haciendo una pequeña investigación para hacer un documental sobre los concejos abiertos. La experiencia que tenía más cercana, por amistad, no por geografía, era de un concejo abierto en la Sierra Norte de Madrid. Y claro, cuando empecé a ver qué es lo que había aquí en Asturias, así fue como conocí a José Manuel y alguna otra persona también de la administración del Principado, lo que sentí era que había mucha confusión dentro de las diferencias que se podían dar entre el concejo abierto y la junta de parroquia. Y incluso escuché comentarios del tipo, es lo mismo un concejo abierto que una junta de parroquia. Claro, cuando hay una diferencia sustancial, ¿no? El hecho de que haya un alcalde y todos los demás vecinos tengan un voz y voto y que su voto además cuente, ¿no? Entonces me preocupaba mucho el tema, al saber que además aquí en Asturias ya no quedaba, ¿no? Que es la región o una de las regiones paradigmáticas, ¿no? Con la tradición de concejo abierto. Me preocupé muchísimo de que no quedase ya ningún concejo abierto aquí y al llamar a la administración central me dijeron que efectivamente se podría recuperar y que estaban también, antes de que surgiera esta ley de racionalidad del sector público, como se llame, o sostenibilidad, que estaban incluso pensando aumentar el número a 200 habitantes, pero que claro, ahora con esta otra propuesta de liquidación de las entidades locales menores estaba otra vez todo un poco cogido con pinzas, ¿no? De modo que yo siento que igual es una cuestión de que los vecinos y desde entidades, o sea, bueno, las personas que estáis ahí juristas más con la ley encima de la mano, se puede hacer un poco de fuerza en ese sentido, no sé, pero la ley de parroquias la regula expresamente, ¿eh? La permite en núcleos de población de menos de 100 habitantes. Está puesto en la ley de parroquias, el concejo abierto. Lo que pareció es que se interpretó el tema es que era no hagan lo uso mismo. de él en la práctica. Claro, se interpretó que era lo mismo concejo abierta que junta de parroquia y parece que la gente decidió por comodidad que fuese. Claro, porque la junta de parroquia es muy cómoda. Es el presidente de la parroquia y los vocales. Ahí los vecinos tendrán que hacer ejercicio de... Claro, hay 3 o 4, lo que se discute. Cuando das la palabra a una asamblea con 100, pues claro, ya tienes el tiempo, se dilata mucho porque hay gente que quiere intervenir, ¿qué tal? Después, ¿qué acuerdo se adopta? Porque también cuesta trabajo resumir qué vamos a votar, porque a veces no es fácil reconducir, claro, no es fácil reconducir no sé, a una propuesta de 7 u 8 términos lo que vamos a votar. Bueno, entonces, ¿qué votamos? Bueno, no, yo tal, cuesta. Y la junta de parroquia, claro, 3 o 4 personas, sencillísimo. Es por comodidad a veces no hacer claro, el consejo. Claro, ahí falta un poco hacer ejercicio de ciudadanía entre todos, ¿no? No, claro, cuesta trabajo adoptar acuerdos en asambleas numerosas, de más de 2 o 3, porque a veces hasta te cuesta trabajo saber de qué estás hablando. Sin embargo, los beneficios de hacer ese esfuerzo, y ahí os miro a vosotros, ¿no? Probablemente los pueblos que sí que están haciendo ese esfuerzo, ¿no? De mantener esa democracia pura y de mantener el poder escuchar a todos los vecinos. Es verdad que es más trabajoso, pero probablemente el resultado final de cualidad de la vida en el pueblo y de tener un pueblo cohesionado
gestionado, que sabe hacia dónde va y que se pone de acuerdo, sea probablemente abismal, porque muchas veces también esa comodidad lo que produce es lejanía y distanciamiento de los vecinos, ¿no? No sé si vosotros en ese sentido aquí en estos pequeños pueblos habéis intentado, o lleváis muchos años ya con junta de parroquia, o... ¿Cuántos habitantes hay, por ejemplo, en tu parroquia? En Villamayor. 847. ¿Cuánto? 847. Claro, ahí ya cuesta. En la vuestra sí se podría hacer. Sí. Y se hace habitualmente. Claro, quiero decir que ¿Cuántos no hay lo aquí? mantienen, ¿eh? ¿Cuántos hay aquí? Censados 16, ¿no? 14. Pero bueno, también depende un poco de cómo sea la Junta, porque yo, por ejemplo, si quieres hacer una obra, aunque funciones como ayuntamiento, tú convocas a la gente y dices, bueno, pues a ver, vamos a decidir, ¿qué hacemos? ¿Restauramos este hórreo o hacemos una nave de obra? Que siempre hay ese diálogo, no yo como un ayuntamiento que ya es más grande. Bueno, Sierra que estuvo en un ayuntamiento sabrá cómo... pero ya es distinto. ¿Contra quién se defendía? Claro. ¿La parroquia rural qué enemigos tenía? Es decir, ¿surge contra el caciquismo, contra la iglesia, contra el poder central? Primero, yo creo que uno de los mayores enemigos que tenemos son los ayuntamientos. Claro, a eso veces. te iba a decir. Eso ya... Y ahora el Principado. Ahora la administración regional. Porque nos tienen que... La Claro. parroquia. No que se diluya. A veces cuando desaparecen los enemigos, desaparece también la institución de Los la enemigos rural. Pero Es los que además enemigos son ya brutales. en las votaciones ya cambia mucho el voto del ayuntamiento al de la parroquia. Pero tú fíjate que a veces el ayuntamiento anula toda la capacidad de la parroquia rural nombrándote un alcalde pedáneo, cuyo ámbito de actuación es el de la parroquia. Claro. Eso en Cudillero era muy frecuente. Sí, sí. El alcalde de Cudillero te nombraba un alcalde de barrio, tal, que es el que tiene el sello y al que tú vas, porque tú al presidente de la parroquia pasas de él. El que te va a decir si hay convivencia, si no tal, es el delegado del alcalde en el pueblo. El del cuño, sí. El del cuño, el que tiene el sello del ayuntamiento. Y yo quería que ya en el día del seminario lo dejé eso en principio, y tú hablabas antes con la ley famosa donde Rajoy quería disolver a todo este tipo de entidades. Ningún miembro de ninguna junta de las 39 que hay en Asturias cobra una peseta por ejercer su función. Es más, yo creo que el 80% les cuesta dinero de su bolsillo. O más, Aparte yo del creo que trabajo más, que hacen, todo. les cuesta dinero de su Yo, bolsillo. mira, con deciros una cosa, todavía lo venía diciendo hoy. Ayer estuve hasta las 12:30 haciendo la licencia de pastos de 35 ganaderos que tengo en la parroquia. ¿Cuánto te pagaron? Ni un duro. Claro, es que en el dístico que nos dimos, en la parte de atrás, está la lista de los presupuestos de las 39 parroquias rurales de Asturias. Veréis que en ninguna hay déficit. Una tiene. Bueno, pero... 100 y pico euros, pero, 100 y pico, pero sí. por un problema de desajuste. No hay déficit. No es real. No hay déficit. Claro, Es culpa del contable. 5.000 euros de presupuesto. Sí, no, porque hay parroquias. Bueno, vamos a Villamayor, hasta hace poco era la más rica de todas. ¿no? Sí, teníamos el Vendía la chupachus. fábrica de chupachus, que hacía caramelos, el agua del chupachus. Porque el agua ya es propio de la parroquia. Se lo vendía. Claro, entonces nosotros vendíamos el agua de chupachus y dejamos de percibir cerca de 30-40.000 euros al año. ¿Y las relaciones con la parroquia religiosa, con el párroco y el obispado? Eso ya pasó un poco la historia. No tiene nada que ver. Pero no podemos vincular ahora la parroquia y el concejo abierto, que se sigue haciendo aquí, pero Y 200 y pico. no vas a obligar a la gente que vaya a misa y después salga y tal. Los que tuvimos la suerte de Hablado de relación administrativa, más bien. Los que tuvimos la suerte de visitar San Martín de Valladolid, ¿os acordáis? Visteis el Avirigo y el váter, lo que daba idea de lo que duraba la reunión. ¿Lo conoces, San Martín de Valladolid? Ah, sí. Tenía el Avirigo que quemó ahora y un váter, lo que daba idea de lo que duraban esas reuniones, que hasta construyeron un váter y tú también lo conoces, para atar el ganado, para tal. Y después de usarlo, Deixalo aceito. aceito. Limpio. Allí, como estaba muy cerca de Galicia, utilizan mucho las palabras gallegas. La fala occidental. Deixalo aceito. Bueno, si queréis, pasamos ahora hacia el local social y vemos allí algunos documentos que son importantes. Vamos allá. Una papelera, ¿eh? No, esto no.
Estos documentos. Y aquí se iba lo que se escribió, pues en aquel momento todo lo que había, quiénes salvo. Entonces, es de aquella época. Sí, está de 1700 años. ¿Qué estamos viendo ahí, Nacho? Estamos viendo el arca de dos llaves que mutatis mutandis es equivalente a la estructura imperante en la administración local hasta hace poco, donde el secretario, el interventor y el depositario conformaban una realidad administrativa de tal manera En este caso es de dos. acuerdos que se adoptaran. Donde se guardaban los documentos a cada vez a los dos vecinos. Aquí el arca de dos llaves lo que simboliza es que para entrar en la documentación que albergaba se necesitaba que concurrieran las dos personas que custodiaban las dos llaves. A ver, Pepín, que habla José Manuel. No, solamente explicaros que este dintel es del siglo de 1063, del año 1063, y era el escudo que tenía la Focella, los vecinos de Focella, como nobles en aquel momento que les habían concedido por el privilegio. Hidalgos. ¿Qué privilegio? Explícanos el privilegio. Y eso del privilegio. Mira, está Perus ahí que os lo explico. No, que Peirú se enrolla mucho. Cuéntalo tú. Vamos a ver, el privilegio era algo que se concedió a esta gente de aquí, que era a Benito Urioles y luego a sus descendientes, ¿no? Se lo concedió a la Focella donde estamos, a Páramo y a Viñadesún, que es el pueblo donde vamos a visitar ahora. Entonces, entre las cosas, estaban exentos de pagar contribución. Los mozos no tenían que ir a lo que se llama la milia, a servir al rey, y a la vez las mujeres, que fue donde empezó a reconocerse, y en ese caso se reconoció a la mujer como algo eso, se le reconocía el derecho de hidalga también, y transmitía a sus hijos y a los demás la hidalguía esa que concedía el privilegio. ¿Y al marido? Y al marido. ¿Qué pasaba? Que muchos de los concejos limítrofes venían a dar a luz aquí precisamente para acogerse al privilegio. Te faltó explicarnos la razón del privilegio. ¿Hasta qué año duró lo de no ir a la mili? Hasta en el año 1800 y algo fue cuando les quitaron de alguna forma 27 o por ahí. Sí. 1827. Sí. Me parece que sí, porque ya se integró en Porque el es que Concejo de después se Teberga, pero eso pagaba lo sabrá por no ir a la Celso mili. mejor que nadie. ¿Cuenta Celso? A A ver, Celso, explica tu bloque. Estás agachado, ven para acá. Me quedaron unos apuntes en... A ver. Nada, no te disculpes. De memoria, Celso. No, pero si es que prácticamente es lo mismo que tú has dicho, es decir, la letra menor está... Pero el motivo del privilegio. El motivo, el inicio, Benito Aureolis, el conde... Eso es. Entonces, Pelayo Froilaz era el dueño, por así decir, de los feudos del páramo de la Focella, que se denominaba así el páramo de la Focella, y la Focella se escribía en aquella época con Z. Pelayo Froilaz tenía incluso con los Quiñones parentesco en Villasecino, en la parte de Bavia. Tenía también familia con los Miranda, antes hablaba de los Miranda, de Miranda, de Belmonte, y tenía una fuerza tremenda, muy cercana, pues como tenían aquellas gentes con las casas reales. En esa época estaba la Reconquista, ya había pasado de Asturias a León y estaba ya, estaba en aquel momento como monarca Astur-Leonés Bermudo III. Pelayo Froilaz incluso se dice que una parte que se encontraba entre el Valle de Luna y la Badavia Baja, porque la Bavia eran dos, la Badavia Alta y la Badavia Baja, que son las bavias de ahora, era también el gran terrateniente de la época y tuvo un conflicto bastante grave.
también hay la leyenda, entre la leyenda y la historia, un papelito por aquí de mi última guía, de donde viene la famosa fábula de estar en Babia, ¿no? Lo sabéis. Sí, el rey, ¿no? Que venía... El rey está en Babia, no se trae nada. Pero ya no solamente era el rey, sino también él, incluso Pelayo Froilaz, que llegó a vivir también en la corte leonesa, se le preguntaba por él. Sí, porque Teberga, después ya bastantes años más tarde, perteneció al obispado de Oviedo y había 4 municipios o 4 concejos, el de aquí, por ahí, es decir, el nuestro. Yo ahora mismo me siento focellano, estaba constituido por las tres núcleos rurales completamente ajenos a lo que era Teberga, y como bien decía José Manuel, fue años bastante más tarde cuando le anexionaron por derecho. Y la anécdota esa es muy bonita, la que dice de las mujeres que venían a dar a luz o a parir. Pero existe la de Bellito Aureolis. Sí, sí, claro, voy a seguir. El Bellido Aureoli, Pelayo Froilaz tenía un segundo importantísimo para él, que era su mano derecha. Entonces, en su día, en estas miserias del ser humano, de trepar puestos y buscar por un lado y por otro la forma de acercarse a la corte, le injuriaron, le calumniaron y cayó en desgracia. Entonces, no solamente le quitaron todas las potestades que tenía, lo alejaron de Pelayo Froilaz, sino que lo cargaron de cadenas y estuvo en León preso. Pero he aquí que con los años, un buen día, se dan cuenta de que todo aquello que había ocurrido había sido incierto, de que había que restituirle de nuevo todas sus pertenencias. Ya había muerto Pelayo Froilaz, ya tenían una serie de descendientes, y aquí que con Bermudo III se le restituye de nuevo todo cuanto tenía, y se le denominaba aquello privilegio de ingenuidad e hidalguía para él y todos sus descendientes. A partir de ahí fue el famoso privilegio de lo que contaba, en el cual no se pagaban tributos, y con el tiempo, aquí hay un poco de leyenda, y lo decía Fernández Conde, el que era como en la casa de Somoza, en Cuña, el barrio de Cuña, que se decía el Somoza con la maza a los moros despedaza. Ellos querían también tener una leyenda o un lema que decía aquello de "oh, cuán bien lo hizo Bellido con su espada en la mano". Y no era cierto, porque él no empleó la espada, él empleó su dignidad hasta que le volvieron de nuevo a él todo cuanto le habían quitado. O sea que no hubo combate, no hubo un duelo. No hubo ningún combate. De hecho, estamos buscando por qué el páramo de la Focella lleva en su escudo, en uno de los cuarteles. No, es otro, no. No lo es, no. Lleva en uno de los cuarteles del escudo de Teberga anexionado en el siglo XIX, lleva un árbol y un perro o un lobo, que no se sabe muy bien. Hay un árbol y 2 perros. Sí, pero bueno, sí, pero mira, ahí está metido también. Es todo una alegoría, porque mira, aquí está el sol, está la media luna, está la flor de lis por algún sitio. A la derecha, a la derecha. Sí, a la derecha la flor de lis. O sea que veis, es una amalgama. Son 4 flores de lis. Es una amalgama 4 flores de lis. De muchas cosas. Mira, por ejemplo, esto puede venir de la media luna. Es así que unas grandes batallas que antes habíamos hablado, hablábamos de la calzada romana, que como muy bien decía Pepe Sierra, que teníamos mucho que hablar del Ferreirúa y de todo esto, la gran historia viene precisamente por la calzada, lo que llamaban el Camín Real, que se empeñan en decir que es una calzada romana. Fue mucho más anterior, porque sabemos que en Teberga había 4 castros, y que uno de los castros más bellos que estábamos sin trabajar está precisamente en Torrestío. Entonces era
la transhumancia o el transporte o las afinidades que tenían los castros entre sí. Y los emperadores romanos, que eran muy listos y tenían esclavos para hacer todo cuanto hicieron, tropelías y demás, quisieron entrar aquí por abajo y les dieron, como se dice ahora, caña por arriba y por abajo. Entonces fue cuando los grandes ingenieros, con Augusto, decidieron hacer las calzadas cimeras por arriba para evitar todos los... Y por ahí entraron en el 850 y tantos. Tampoco me gustan mucho las cifras porque son cosas de los historiadores y nunca se ponen de acuerdo por su ego, estoy segurísimo. Sí, sí. Como los antropólogos y toda esta gente, quieren mover algo y nada más por decir, yo he dicho esto, tú has dicho lo otro, y después no, nadie los cree. Por ahí entraron Gisén II, que tuvo precisamente, que lo descubrió don Claudio Sánchez Albornoz hace como 40 o 50 años, estaba buscando siempre dónde había sido la tremenda batalla de Lodos, o Lutos, entre los sarracenos y los cristianos, ¿no? Y posiblemente haya tenido tanta fuerza que veamos incluso aquí hasta la media luna, porque después se crearon leyendas, yo tengo en uno de mis libros, en mi última novela, metí una leyenda para forrar un poco porque una novela es un cajón desastre y ya no sabía por dónde irme y ¡puf! Cogí y dije, allá voy con esto y precisamente salió muy bien parada y era La doncella del paso entre las rocas, un nombre bonito, ¿no? Y sin embargo es fábula, pues igual que las de Becker y las de tantas que se fabularon, ¿no? Pero siempre queda algo. El carrilón de los árabes está por la parte de atrás de esta montaña y dicen que era el carrilón de los árabes por donde sacaban oro. Aquí siempre había chalgas y todo, y son leyendas que se amparan de la historia. Pero yo creo que, tal y como lo decía Fernández Conde, que estudió bien la medievalía de Páramo y de Teberga, esa es a grandes rasgos la historia de Aureoles. Después ya no se supo nada más hasta que, muy bien contaba José Manuel, pues los privilegios que había y la primera gente que fue a hacer el servicio militar y todo esto. Pero mira, pasaría un día entero hablando de esto por leyendas, cuentos y cosas tan bonitas. Ahora cuando venía para arriba, dice, si a esta gente yo les cuento ahora que se lo conté, ya no están aquí. Fueron por ahí, me parece, a dar un paseo. No está. Mira, ¿veis ese pájaro que va ahí? ¿Un pájaro? Sí. ¿Un pájaro que está parado? Sí. Sí, ese es el penedeiro, el cernícalo. Se llama... Pero está parado. Sí. Si tiene una presa abajo, seguro. Por eso cierne. Está viendo lo que tiene abajo. Cerniendo. Bueno, aquí en abril, o en marzo... Penerina, aquí, Penerina. No, aquí penedeiro. Los helicópteros inventaron así. Penerina. Está parado. Ahí está buscando comida. No se mueve. Bueno, una de las... Calcula la corriente. Por favor. Era en el mes de abril, aproximadamente, incluso un poco antes, llegan los alimoches, que son los buitres de Egipto. Yo también le saqué una leyenda, pero bueno, esta no es leyenda, esta es verdad porque me la contó el paisano Luis Rodríguez, que en paz descanse, entrevistado por mí hace como 40 o 45 años, cuando yo trabajaba mucho por el pueblo y hacía cosas muy guapas. Y el hombre me contaba que en esas tierras que os enseñé, que eran minifundios, estaban todas sembradas de pan de escanda, que el pan de escanda también habría para hablar, porque si vamos allá arriba veremos 2 o 3 hornos de los de antes. ¿Es el Blesagasen? Sí. Confirmado. Y resulta que llegaban, y este era muy travieso, y ponía lo que llamaban el guindones, que eran cepos para pillar pues o zorros o lo que llamamos aquí el melandro, que es el tejón, que comía mucho maíz, y un buen día se acerca por allí y encuentra una limoche, que aquí le llamamos zapiquera, fijaos que no tiene nada que ver, y va para allá y tal y como puede, coge el animal y lo quita del guindón, de la presa, y lo ata en una canciecha, y va y busca una campanilla, una esquilina, y le coge y se la pone a la pata de la zapiquera y la suelta. Y la gente que estaba en el mes de agosto recogiendo el pan,
santiguándose, ¡ay Dios mío, que ya esto, el diablo, ahí va el diablo! Claro. Y todo el mundo riéndose, él riéndose con su familia, sabiendo de lo que ocurría, y toda la gente preocupada. Bueno, Claro, pues no me eso lo extraña. saco yo, Vaya miedo. Sí, es una de las muchas anécdotas que se podrían contar de este lugar. Sí. Bueno. ¿Sabéis para qué servía esto? Sorias. Ya lo explico antes, pero cuéntalo con la Para coger la escama de la tierra. Se cogía, se metía así, se cogía así, tirabas y entonces el grano quedaba así. Un esclavo. Bueno, a ver, yo esto todavía me tocó hacerlo con mi padre, en paz descanse. Antiguillas. Sí, soy antiguo ya. O hay poco que lo hicimos. Y entonces, faltanos un macho, pero tengo yo ahí en la cuadra, pero ahora no tengo tiempo de ir por ahí. Pero bueno, explica el macho. esto, sí, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Esto llámase gosha, se utilizaba para traer de la tierra. Esto venía normalmente al hombro, y aquello que era una esquirpia, se llama esquirpia, eso se traía dentro del ramo tirado por animales, bien sea por vacas o por mulares normalmente. Y esto más bien al hombro. Si veis ahí una piedra que hay afuera que sobresale de la pared, y es para apoyarla, para descargarla. Se traía del hórreo, normalmente, y es que las candas, hombre, pesa, pero no pesa como para... ¿Llamáis la posadorio? Aquí no. El posadorio, tenemos una zona que se llama posadorio, pero ya que te tenías que bajar porque había una pedrera para subir. Esta y la piedra. Trayéndolo para aquí. Esto, como veis, tiene estas espinitas que tienen. ¿Qué ocurre? Esto había que quemarlo. Se tiraba aquí, como veis hay una pedrera muy bien diseñada, que no os fijáis, pero aquí hay una pedrera que normalmente no la hay en la mayoría de los sitios, las piedras son muy grandes, entonces se tiraba aquí. Se pegaba fuego y con una pala se iba moviendo para que no quemara nada más que lo que es la espiga, esto. Lo que es esto que pincha. Y después llevaba un proceso de machacado con el macho ese. El macho, y una pena porque encontré uno, buscando ahí cosas, encontré uno que quiero traer para aquí para tenerlo, y una cosa de madera que tiene unos pinchos por abajo. No son pinchos, sí, picos de la misma madera, y es para que no machaque todo el grano ni nada. Entonces queda, el proceso queda cuando se acaba de machar aquí en el suelo, y de pegarle fuego y moverlo con una pala para que no queme la espiga, lleva un proceso controlado. Hay que ser una persona que sea hábil y que esté de ello, ¿no? Entonces queda en esta posición. El grano. No queda el grano, no lleguemos al grano. Lleguemos a esto. Las pepitas con su envoltorio y demás. Y entonces va ahí a ese rabil. Ese rabil se echaba en la parte de arriba, siempre había sobre todo, eso hacía una mujer, casi siempre había una señora ahí arriba que controla. Ahí si alguien se asoma, hay un cebadero aquí a la piedra, y tenía que estar aquí graduando el paso de la escanda, el paso de este grano, y después salía por aquí. Esto ya salía, por aquí salía, aquí poníase una gosha de esas, y salía separado, pero salía todo mezclado. Salía el grano y la posha, aquí llámase posha. No, bueno, bien, aquí yo hablo en palabras de aquí. Entonces iba todo mezclado, el grano y la posha. Entonces íbamos aquí a la banadora esta. Se echaba aquí, ¿y qué ocurría? Al mezclarlo aquí, esto funciona, si mueves ese... Don Ramón y amigos, ¿me hacéis un poco de espacio? Al mismo tiempo... A ver, Nato, Maximino... Y peneira esto. Si os movéis un poco... Se cae para abajo y la posha se para, cae para atrás. Por el aire se para. Esto tenía varias cribas, que ahora entiendo nada más, pero tenía varias cribas, porque lo que caía para aquí todavía se volvía a pasar, si se escapaba algún grano. Pero qué laborioso, ¿no?, para conseguir un... Y de aquí salía el grano, nada más el grano, no es de rabil, no tiene otro proceso, nada más que salía el grano.
que cuando se llevaba al molín de agua a moler la fue un poco así. Y esto restauremos nosotros, cuando restauremos esto, ¿no? Estaba el techo caído y esta máquina no tenía nada más que los hierros, que son los originales, y aquí al hermano de Miguel y a otro carpintero muy curioso, pues se consiguió restaurar. Originalmente como era. Eso y una carrillecha. Esto, sí, esto va en el ramo. Ángel, explícales lo que es esto. Ah, esto y unos barachones. Tengo unos iguales en casa. Unos barachones. Estos son unas raquetas de nieve. Para los pies. Unas raquetas de nieve. Claro. Más largas, más rectangulares. Así, y se ataba normalmente con piel y tal. Y se le daba grasa. Estos hizo mi padre. Yo tengo unos también. Y hacíase normalmente en haya. ¿Repite el nombre? Barachones. Barachones. No tú. Solo que sea mucho más sencilla que la clásica raqueta, bueno, que tiene más... Bueno, fácil. No, porque eso para claro, es que es cruzar la bota. Sí, para mí igual no vale. Yo los 45. No sé si me valdrá o no me valdrá. ¿Viste qué ingenio? Es la leche. Y esto ya mecanizado, antes imagínate. Este molino, aquí había una señora que murió, ¿en qué año moriría, Dolores? En el 90 y muy pocos. Sí, en el 91 92. Y ella no conoció funcionando este molín. Esto fue el primer molín que machacaban. Parece ser que, según la abuela de ella o no sé qué, tenían una pértega ahí y como una polea, como se ve ahora en el África. Que, Sí, como con un tronco. Con un tronco, claro, que iban aquí, hacían de... Esto sería para moler ya... Para moler ya los carnes. Pero que, vamos, que esa señora que tenía 100 años no lo había visto. Bueno, la carrilla, esto se utilizaba más que nada para sacar el estiércol o pucho llamado aquí, e hicimosla porque las que hay por ahí ya están muy deterioradas. Había muchas en viernes, había muchas. Sí, porque incluso transportaban la tierra. Sí, claro, también. La tierra, o las patatas o tal, pero bueno. Oye, ¿se recolecta algo de esta nada por aquí? No. Aquí nada. Aquí nada, ¿eh? No. Está volviendo otra vez el consumo, ¿eh? En Quirós algo, ¿eh? Está volviendo el consumo otra vez. Tienen bastante. Por ahí. Y por Belmonte de Miranda y por ahí yo creo que antes también se recolectaba mucho, porque mi abuela era de allí y me hablaba mucho. Pero parece ser que el problema que hay es que ya el grano no es el mismo. No, bueno, claro. Pero es que de escándalo hay por muchos ejemplo, granos, ¿eh? Claro, pero por ejemplo, este grano que es de aquí, si traes igual un grano abajo, igual no da buen resultado por la altitud. Oye, la escuela lleva aquí. ¿Está aquí la escuela? Llevas escuelas. No pasa nada.